compra. Pero uno puede hablar de bienes, por ejemplo, que tienden a tener características inelásticas o elásticas. Por ejemplo, uno dice, el pan que comemos todos los días es un bien relativamente inelástico, ¿no es cierto? Uno lo puede definir claramente como un bien relativamente inelástico. Pero también hay otros bienes que uno puede definirlos como relativamente elásticos. Por ejemplo, las galletas dulces son relativamente elásticos. A todos nos gusta comer galletas, ¿no es cierto?, dulces. Pero uno las compra de vez en cuando pero no son necesarias. Y ahí está el tema de la definición de cuándo es elástico o cuándo es inelástico. Las características que yo les he mencionado. Y que se las voy a agregar porque parece que no las puse como en las diapos, pero se las voy a agregar para que las tengan, ¿ya? En la próxima clase las voy a agregar en las otras diapos, ¿ya? Bien, vamos con la siguiente diapo. Entonces, ¿no es cierto? Hemos visto 4 valores de la elasticidad precio a la demanda. Vimos elasticidad perfectamente inelástica, perfectamente elástica, unitaria, relativamente inelástica y más elástica. Entonces aquí tenemos una gráfica donde vemos, ¿no es cierto?, los puntos donde se encuentran ese tipo de elasticidad, ¿verdad? En el punto A tenemos la elasticidad perfectamente elástica. En el punto B tenemos la perfectamente inelástica. En este tramo, fíjense que aquí justo en la mitad donde uno debería tirar una bisectriz, ¿no es cierto?, que corta por la mitad esta recta, ¿cierto? Ahí la elasticidad pasa a ser igual a 1. Y de aquí para acá, ¿no es cierto?, la elasticidad va a ser elástica y de aquí para abajo va a ser inelástica. ¿Por qué? Porque fíjense que esto tiene que ver con el nivel de precios, ¿ya? Acá los precios son más altos, ¿ya? Entonces, uno dice, al ser los precios más altos, el nivel de consumo que se tiene es menor, porque el acceso al consumo también es menor. O sea, la gente que paga un precio más alto es porque tiene ingresos para pagarlo. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si yo tengo ingresos para pagarlo, entre consumir, ¿no es cierto?, entre el punto A y el punto AB, ¿no es cierto?, ahí obviamente estamos en situaciones, ¿no es cierto?, en que no va a cambiar mucho la cantidad demandada, ¿cierto? Pero acá abajo, sí, porque acá abajo entran gente que tiene menos ingresos, y entonces mientras más bajo sea el precio, la cantidad puede ser mayor, ¿ya? Y ahí entonces el cambio va a ser menor en la cantidad demandada, ¿ya? Bien, esto tiene que ver entonces, como les decía, con la forma en que uno asigna los presupuestos para gastar en los bienes y servicios que están a nuestra disposición. Y de acuerdo a cómo uno se comporta en el mercado es cómo, ¿no es cierto?, vamos a definir las elasticidades para cada uno de los tramos ahí mostrados, ¿ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Bien. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, las elasticidades y sus aplicaciones, variaciones en el precio, ingresos por venta o gasto de los consumidores. Aquí dice, una de las aplicaciones más importantes de la elasticidad precio y la demanda es el terreno de las proyecciones económicas, ¿cierto?, cuantitativas, aunque también sirve para realizar proyecciones cualitativas. Como les decía yo al principio, es decir, las empresas pueden decir, ¿y qué pasa si bajo en un 10% el precio? ¿Cuánto más voy a vender? ¿No es cierto? Y si subo el precio, ¿cuánto menos voy a vender? Entonces yo puedo hacer una proyección económica cuantitativa, ¿no es cierto?, en términos de las cantidades que yo podría, ¿verdad?, hacer cambiar en mis números, digamos, como empresa, para ganar más dinero, ¿no es cierto?, en el tiempo, o vender más unidades, ¿no es cierto?, si es que eso es lo que yo quiero hacer, ¿ya? También, ¿no es cierto?, podemos anticiparnos a qué puede suceder con los ingresos por venta de los oferentes o el gasto total de los consumidores en un bien cuando conocemos la elasticidad precio y la demanda y se produce una variación, ¿no es cierto?, en el precio. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, cómo va cambiando
la cantidad demandada cuando va, ¿no es cierto?, subiendo el precio. Hay un precio máximo ahí, ¿ya? Y ahí nos vemos, ¿verdad?, que esto tiene que ver absolutamente con también la elasticidad, ¿ya? Fíjense que hay, por ejemplo, un ejercicio mental que uno puede hacer. Que uno dice, cuando aumenta el precio de un bien, se aumenta el precio de un bien, y nosotros no dejamos de comprarlo, o compramos un poquito menos, automáticamente vamos a aumentar el gasto, ¿no es cierto? Es decir, si el precio, hay un efecto ingreso ahí, ¿no es cierto?, que aumenta el gasto. Si nosotros, por ejemplo, gastamos, qué sé yo, 40.000 pesos en un producto X en el mes, ¿no es cierto? Y sube el precio de ese producto. Entonces, obviamente, al subir el precio, y si nosotros seguimos comprando lo mismo, este gasto de 40.000 se puede transformar en 50 o en 60, ¿no es cierto? Aumenta el gasto, porque el precio subió, ¿ya? Ahora, si ese producto tiene una demanda relativamente inelástica, esto va a pasar, que vamos a aumentar el gasto. Pero si ese producto tiene una demanda relativamente elástica, probablemente vamos a disminuir el gasto, porque como subió el precio, vamos a dejar de comprarlo. Y vamos a comprar mucho menos de lo que sube el precio. Entonces ahí es la relación en el gasto, ¿verdad?, del consumo. Si es más inelástico, vamos a gastar más. Si es más elástico, vamos a gastar menos cuando, en ambos casos, cuando sube el precio. ¿Entendieron? Entonces, si sube el precio para los bienes inelásticos, aumenta el gasto. Si sube el precio para los bienes elásticos, disminuye el gasto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa para los productores? Cuando sube el precio y el bien es inelástico, la gente sigue consumiendo. Por lo tanto, él va a tener un mayor ingreso. Va a tener un mayor ingreso, que puede significar una mayor utilidad. No sabemos, porque no sabemos si él subió el precio porque quiere ganar más o porque le subieron sus costos, ¿verdad? Pero vamos a decir que cuando sube el precio para los bienes inelásticos, aumenta las ventas en términos de ingreso, ¿ya? Monto monetario, cantidad, ¿ya? Porque puede que la gente consuma lo mismo, pero el precio es mayor, por lo tanto ingresa más dinero, ¿ya? El volumen de venta, ¿no es cierto?, es mayor porque el precio subió. Precio mayor, precio por cantidad, ¿no es cierto? Precio por cantidad es venta o ingreso, ¿no es cierto? Ingreso. Entonces, precio por cantidad es ingreso igual a venta. Entonces, en ese caso, si el precio es mayor y la cantidad es la misma, igual el ingreso a la venta va a ser mayor. En el caso de los bienes con demanda más elástica, al subir el precio, baja el consumo. Por lo tanto, el ingreso para el productor va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a tener un precio mayor, pero una cantidad demandada mucho menor, ¿no es cierto? Porque sabemos que en la elasticidad, o sea, la demanda más elástica, la variación porcentual en el precio es menor a la variación porcentual de la cantidad demandada. Entonces, si sube el precio un 20%, la cantidad puede disminuir un 40 o 50%. Y eso hace que el ingreso para el productor sea menor. ¿Ven? Entonces vemos ahí cómo en los dos casos, ¿no es cierto?, tenemos, ¿verdad?, situaciones distintas de ingreso y gasto. Un ejercicio acá de elasticidad, precio de la demanda, para que vayan practicando la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos el precio de 5.000, cantidad demandada, aquí tenemos un bien A, B, C, D. En cada uno de esos bienes vamos a calcular la elasticidad, ¿ya? Si el precio es 5.000, la cantidad demandada es 20.000. Decimos que la variación del precio es un 10% y la variación en la cantidad demandada es un 10%. Entonces, ¿cómo se calcula la elasticidad? Variación porcentual de la cantidad demandada dividida por la variación porcentual en el precio. La elasticidad es igual a 1, unitaria, ¿no es cierto? Elasticidad unitaria. 10 dividido en 10 igual a 1. Vamos con el segundo caso. Precio 400, cantidad demandada 35.000. Variación en el precio, 100.
unidades monetarias. Variación en la cantidad, 4.000. Ojo, que aquí no se dice de variación positiva, variación negativa, solamente variación, porque la elasticidad también son variaciones, ¿no es cierto? Cuando uno sube el precio, le pone un signo más, cuando uno baja el precio, le pone un signo menos, ¿ya? Y ojo, que acá yo puse todas las elasticidades con signo positivo, pero en realidad, como son elasticidades de la demanda, deberían ser todas negativas, pero asumo que están con valor absoluto, por lo tanto, ¿no es cierto?, les dejé un valor positivo, pero tengan claro que son valores negativos, ¿ya? Entonces, en el segundo caso, tenemos que hay, ¿no es cierto?, una variación de precio de 100 dividido por 400 para sacar la variación porcentual del precio, y de 4.000 dividido por 35.000 para sacar la variación de la cantidad. 4.000 dividido por 35.000, ¿cierto?, nos da la variación de la cantidad. Si lo dividimos por la variación del precio, que sería 100 dividido por 400, nos va 0,46. Relativamente inelástica, ¿ya? Relativamente inelástica. Vamos con la letra C. Tenemos un precio de 10.000, una cantidad demandada de 800. La variación del precio, 20%. Al ser 20%, yo pongo 20 dividido por 100, ¿cierto? Porque ahí estamos, 20 dividido por 100, o 0,2 automáticamente, ¿no es cierto? Para que no se compliquen, también pueden poner 0,2. Y la variación de la cantidad demandada, 250. Entonces, la variación porcentual de la cantidad demandada es 250 dividido por 800. Variación de la cantidad dividido por la cantidad. 250 dividido por 800. La variación del precio es 20%, 0,2. Entonces sería 250 dividido por 800 dividido por 0,2. Eso me da 1,5. Relativamente elástico. ¿Ya? Y la última, letra D, tenemos un precio de 3.000, la cantidad demandada 500, la variación porcentual del precio un 15% y la variación de la cantidad 0. Por lo tanto, tenemos una elasticidad igual a 0. 0 dividido por 0,15 es 0, ¿no es cierto? Y esto es elasticidad igual a 0, perfectamente inelástica, ¿verdad? Perfectamente inelástica. ¿Alguna duda en relación a cómo calculé la elasticidad? Vuelven, ¿no es cierto?, hacia atrás, toman las fórmulas y la calculan. Fijan que no es difícil. Ahora lo vamos a hacer en un gráfico, ¿ya? No grabé, chicos, disculpen. Pero mañana tienen clase con el ayudante. Pero mañana ven otros ejercicios de la semana pasada. La próxima semana ven demanda, elasticidad. Bueno, aquí tenemos una función de demanda. Cantidad demandada de X igual a 3.000 menos 0,2 el precio de X. Vamos a calcular la elasticidad de precio en el punto en que el precio es 10.000, ¿ya? Y después la vamos a calcular en el punto en que el precio es 12.000. Yo reemplazo el precio de 10.000 acá en la función de demanda y me queda que la cantidad demandada es 1.000. Entonces, para el precio de 10.000, la cantidad demandada es 1.000. Por lo tanto, la elasticidad en ese punto es 2. ¿Por qué es 2? Porque 0,2, ¿qué es lo que es? Es delta Q partido por delta P, ¿no es cierto? Es el inverso de la pendiente, ¿verdad? Delta Q partido por delta P es 0,2. Lo multiplico por 10.000, ¿verdad? ¿Qué es lo que es 10.000? Es el precio y 1.000 es la cantidad. Entonces, 0,2 por 10.000 dividido por 1.000 me da 2. ¿Correcto? ¿Alguien lo entiende o no lo entienden? ¿Sí? Esto que está aquí representa la variación, ¿no es cierto? Sería delta Q dividido por delta, es difícil escribir en estas pizarras, chicos, delta P, ¿ya? Eso es eso. Eso que está ahí, ¿ya? 0,2 es delta Q partido por delta P. Entonces, estoy usando la misma fórmula anterior, solamente que estoy, ¿no es cierto?, incluyendo aquí el 0,2 como la variación de la cantidad partido por la variación del precio. Ya, vamos a ahorrar todo esto que se
Entonces, en el segundo caso, reemplazo 12.000, ¿no es cierto? Y me da que la cantidad demandada al precio de 12.000 es 600. Por lo tanto, la elasticidad en este punto, en que el precio es 12.000, ahora la elasticidad es igual a 4. Tenemos dos elasticidades en una función de demanda. Una es 2 y la otra es 4. Ambas son demandas relativamente elásticas, ¿verdad? Bien. Seguimos con la misma función, sea la función 3.000 menos 0,2 p de x. Vamos a calcular entonces la elasticidad precio y la demanda en el tramo. ¿Se acuerdan que hablamos antes del cálculo de la elasticidad en un punto? Y ahora la colocamos la elasticidad en el tramo, donde sacábamos el promedio, ¿no es cierto? Bueno, vuelvo a repetir lo mismo de antes. Precio de X, ¿no es cierto? Cantidad de X 1.000, cantidad de X al precio de 12.000 es 600. ¿Cuál es la variación del precio? 2.000, ¿verdad? Porque tenemos 10.000 y 12.000, la variación es 2.000. ¿Cuál es la variación en la cantidad? Es 400, porque tenemos 1.000 y 600. 1.000 menos 600 nos da 400. Entonces tenemos variación de precio, 2.000. Variación de cantidad, 400. Fíjense acá en esta formulita que alguien dijo que no entendía, para que ahora a ver si lo entiende. Entonces, tengo, la elasticidad dice variación porcentual de la cantidad demandada. Eso es la variación de la cantidad dividido por la cantidad. La variación de la cantidad es 400. Y acá la cantidad es 1.000 más 600 dividido en 2, para que me dé la cantidad promedio, ¿no es cierto? Esto lo multiplico por el precio, 10.000 más 12.000 dividido en 2, dividido en 2.000, ¿ya? Ahí tengo, ¿no es cierto?, la variación del precio. Entonces, tengo 400 dividido por 800 por 12, algo pasó aquí, ya es el promedio, ¿no es cierto? No sé qué pasó acá, chicos, pero en todo caso es 10.000 más 12.000 dividido por 2 son 22.000, da 11, y algo. Puso todos los ceros divididos. No sé, algo me pasó ahí en la fórmula, les pido disculpas, pero el resultado es 2,75, ¿ya? Esa es la elasticidad promedio. Aquí hay que cambiarlo porque 10.000 más 12.000 son 22.000 dividido por 2, estaría 11.000. Ese monto está, no lo puedo cambiar acá porque estoy usándolo acá, pero no sé qué pasó, chicos, me disculpan, pero bueno, ahí da, ¿no es cierto?, 2,75. Entonces, es un cálculo matemático, por favor lo arreglan ustedes, yo lo voy a arreglar también en la diapo. Aquí tenemos que la elasticidad en el punto de 12.000 es igual a 4 y en el punto de 10.000 es igual a 2. Y la elasticidad promedio es 2,75, que es la que acabamos de sacar, que es la elasticidad en el tramo. Entonces, fíjense que ahí, si uno dice 2 más 4 es 6, dividido por 2 es 3, y no es así, ¿ven? Por eso, al sacar la elasticidad en ese rango de precio, entre un rango de precio de 12.000 y 10.000, nos da 2,75, ¿ya? Espero que hayan entendido cómo se sacó, ¿no es cierto?, el cálculo matemático ahí de eso. Vuelvo a... Bueno, chicos, estamos terminando nuestra clase de hoy. Vamos a guardar el lapicito ahí. ¿Por qué no me deja la siguiente diapositiva? Vamos a guardar ahí. Vamos a terminar nuestra clase con estos ejercicios. Vamos a seguir el próximo viernes a la hora de clase, a las 11:30, con más elasticidades, con otros ejercicios, ¿no es cierto? Y con las otras elasticidades también de la demanda. Espero que estén bien y nos vemos el viernes. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿No? ¿No? Bien, nos vemos, chicos. Que estén bien. Chao, chao.